Hablando de política, con Roberto Trat, en Central FM. Estoy aquí con mi querido Roberto Trat, a quien saludo con mucho entusiasmo. Fíjense que Roberto, en su análisis, dice que el gobierno mexicano tiene una estrategia muy interesante para cambiar de tema. Son muy buenos, ¿no? Son buenos para cambiar de tema. Son buenos, sí. De repente y sacan de la chistera otra cosa y entonces a otra cosa. A otra cosa, mariposa, a devolverle al pueblo lo robado, ¿no? Exacto. Ese fue la respuesta de López Obrador frente a la crisis de imagen que tuvo la semana pasada con el tema migrante. Sí. El tema migrante, Pedro, yo creo que hay que entrar a profundidad. Hoy traigo surtido rico, ¿no? Vamos a hablar de la estrategia de comunicación del gobierno, por qué cambia y cómo cambia el sentido de su comunicación, cómo tratan de recuperar el control de la agenda. Ya la semana pasada habíamos dicho que por primera vez López Obrador estaba fuera de sí, fuera de control, se le veía fuera de control, ¿no? Aunque esto le había generado pues puntos positivos en las encuestas de opinión pública. Confrontar a Trump es algo positivo para el presidente, fue algo positivo para el presidente. El resultado de la negociación no lo fue tanto. La encuesta de Roy Campos diaria resintió 2 puntos a la baja en la aprobación del presidente López Obrador, pero más allá de eso le había generado un problema político muy complejo al interior de Morena. Despierta todo el tema migrante. No sé si pudiste ver en tus redes sociales en general y en los comentarios de la gente, despierta una xenofobia que no habíamos visto hace mucho en México, ¿no? Estas expresiones súper negativas contra los centroamericanos que vienen a México en busca de esperanza, como van los mexicanos en busca de esperanza a los Estados Unidos, y como es la migración a través de la historia, ¿no? ¿Cuántas familias de nuestros radioescuchas no vienen de una familia migrante? Yo mismo. ¿Y cuántos están? Claro, tú mismo. Yo mismo, 4 generaciones ya de mexicanos, pero al final del día migrantes, ¿no? Que encontramos en México casa. ¿Y cuántos mexicanos en este momento te están escuchando en los Estados Unidos que tienen la misma historia? Tienen esa historia. Entonces, sí creo que fue una semana muy mala, la semana pasada para el presidente, ya lo habíamos dicho. Y la reacción del presidente ayer fue devolverle al pueblo lo robado, ¿no? Ayer sale con el tema de las subastas, la entrega espectacular, como lo sabe hacer el presidente, ¿no? En su estilo de espectacularidad, no la espectacularidad de Fox, de Calderón y de Peña, sí la espectacularidad de López Obrador, que es una espectacularidad simbólica. Se va a los pueblos más pobres de Oaxaca a entregar los primeros billetotes, no, los primeros chequesotes, producto de las ventas de esta oficina de devolverle al pueblo lo robado. ¿Por qué hace esto, Pedro? Porque caen las encuestas, claramente caen las encuestas de aprobación, la presidencia, toda la semana pasada, porque hay un problema de xenofobia en el país, empieza a haber un problema de xenofobia. El periódico El Universal reportó en la encuesta de hace unos días, aquí tengo la fecha, hace un par de días, reporta una encuesta donde pregunta: ¿está de acuerdo con que el gobierno mexicano impide el paso a migrantes que intentan ingresar al país sin documentos? En octubre de 2018, cuando empiezan las caravanas y todo, esto estaba en 50-50. Hoy estamos en 61-33. Es decir, compramos el discurso de Trump. Así como para los norteamericanos el muro se convirtió no en una bandera de campaña de Trump, sino en una demanda electoral de los grupos blancos norteamericanos tradicionales, hegemónicos. Aquí en México lo están convirtiendo, el presidente López Obrador, habiendo aceptado el muro que le propone Trump, está convirtiendo la política antimigrante en una posible demanda electoral, sobre todo en el sur-sureste de nuestro país. Entonces, en eso hay que tener cuidado. Es algo que internamente en Morena al presidente le descompone un poco el huacal, ¿no? Le descompone porque en Morena ya sabemos que
hay muchas tribus, muchas expresiones, pero sí hay, por lo menos de las 7, 8 expresiones que tenemos identificadas dentro de Morena, no hay una sola que sea, o tal vez habrá una muy conservadora, que sí está a favor de la xenofobia y de bloquear las fronteras y tal. Pero en el corazón del morenista, en las 7 corrientes, 8 corrientes del morenismo, las fronteras abiertas con América Latina, la amistad con los pueblos de Centroamérica, es una bandera que han sostenido y que les cuesta trabajo. Entonces, el presidente no quiere hablar de eso, no quiere hablar de los migrantes, y por eso saca ayer lo de devolverle al pueblo lo robado. Pero no es lo único que saca. Hoy resucita el tema de Emilio Lozoya en la mañanera, y nos abre otro de los frentes que hemos venido analizando y que creo que vale la pena ver, y es el contrapeso con el Poder Judicial, ¿no? En este permanente toma y daca, en este permanente jaloneo con el Poder Judicial. Hoy López Obrador exhibe al Poder Judicial, primero con el tema de Lozoya, ¿no? Logrando que otro juez, diferente al juez que le concede el amparo, le quite el amparo, ¿no? Estamos viendo a ver, y está exhibiendo cómo el Poder Judicial pues, también tiene sus propios juegos, y se está viendo cómo cada quien se alinea de su lado, ¿no? Ahora lo que estamos viendo como proceso dentro del Poder Judicial es una alineación muy clara en los que van a estar con el régimen de López Obrador y los que van a defender a los antiguos pues dueños del país, vamos a llamarles, o a los antiguos al antiguo régimen, a los digamos, que lo dejaron pasar, o a los que lo dejaron pasar, ¿no? O a los que los pusieron ahí también. Muchos de esos jueces tienen deudas con el antiguo régimen. Entonces estamos viendo un proceso interesantísimo, cómo en el Poder Judicial se está dividiendo y hay 2 dueños, el presidente, el nuevo régimen, y el viejo régimen. Y aquí la pregunta es cuándo va a venir la reforma al Poder Judicial para que los dueños y los que nos sirvamos del Poder Judicial seamos los ciudadanos y no los políticos. Esa es la verdadera pregunta. Este tema del Poder Judicial lo vamos a ver también esta semana en el caso Texcoco Santa Lucía, ¿no? Porque ya el grupo de empresarios que impulsaban el no al despilfarro, digamos, que dicen no vamos a tirar a la basura todo el dinero, no más derroches, no más despilfarro, dicen terminemos el aeropuerto. El presidente consiguen un amparo, el presidente los reta y dice pues yo voy a conseguir el mío. Y casi insta y le llama a su cuate Arturo Saldívar, su similar, digamos, dentro del Poder Judicial, la cabeza del Poder Judicial, le dice, oye, ayúdame, vamos a poner el Poder Judicial al servicio del pueblo, no al servicio de las viejas mafias del poder. Entonces, bien interesante, por eso te decía, Pedro, que hoy traía surtido rico como las galletas, porque está muy movida el agua. Pienso que el Trump nos dejó muy movido el escenario. El presidente está tratando de recuperar el control sobre la agenda pública con el caso Lozoya, confrontando al Poder Judicial, con el tema del aeropuerto, con el tema de devolverle al pueblo lo robado, pero sí el tema de los migrantes deja una herida grave en la idiosincrasia mexicana, ¿no? Pasamos de ser un pueblo amigo, un pueblo abierto, ¿no? Por lo menos en las encuestas, pasamos de ser o mita y mita a un pueblo claramente que rechaza el apoyo humanitario a los hermanos migrantes. Y esto no se nos olvide que como tratemos nosotros a los centroamericanos, van a tratar los gringos a nuestros paisanos en los Estados Unidos, y creo que México tiene que tener altura de miras en este caso, entender que a Trump le quedan 2 años más o 6 años más, en cualquier caso es muy poco tiempo como para seguir abriendo esta gran herida en la historia de la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Creo que México debería de ver con altura de miras este asunto, entenderlo diferente y resolverlo no con un discurso xenofóbico. Tampoco vamos a asumir la responsabilidad de toda la gente que no tiene nada en Centroamérica, eso también es un hecho,
pero no podemos permitirnos como mexicanos, como un pueblo expulsor de migrantes. 1 de cada 5 mexicanos, Pedro, ha migrado. 1 de cada 5 mexicanos vive en Estados Unidos. Necesitamos darle el trato a los centroamericanos que queremos que le den a los nuestros en los Estados Unidos. Pues mi querido Roberto, hay como dices tú, temas variopintos. Hacía mucho tiempo que no percibía yo un ambiente político tan agitado y tan convulsionado como lo estoy viviendo en este momento, como lo estamos viviendo todos los mexicanos. Hay mucho de qué hablar y creo que aquí has tocado una serie de temas básicos.